Recordando, vamos a finalizar este capítulo 4, ¿vale? Vamos a ir un poquito por encima porque realmente todas las preguntas que se hicieron a San Luis, a este espíritu, Kardec, en estos 3 primeros puntos, vamos a ver 5 puntos, ¿no? En los 3 primeros hace un resumen, que es muy interesante porque nos va a llevar a entender un poquito mejor lo que hemos ido viendo. Y luego va a ampliar un poquito más de información. Entonces, justamente empezando en el punto 75, dice que el fluido universal es donde reside el principio de la vida. Hablábamos que ese fluido universal es como la base de donde nace todo el tipo de materia, y que ese mismo fluido es una materia que tiene unas cualidades un poquito diferentes a las que conocemos como materia sólida, ¿no? Está más tangible. Que es el agente principal de las manifestaciones y que ese agente recibe el impulso del espíritu, ya se haya encarnado o errante. O sea, utilizan este fluido para hacer los fenómenos, ¿vale? Recordamos que cuando está condensado constituye el periespíritu, o es el cuerpo espiritual. El cuerpo, también en otras filosofías lo llaman cuerpo astral. Es el periespíritu, la envoltura del espíritu. Cuando estamos encarnados, el periespíritu está unido a la materia del cuerpo. Y en la erraticidad está libre. Entonces, aquí siempre va a haber una ligazón, que a veces en los sueños, pues aunque el cuerpo, el perispíritu, se pueda emancipar temporalmente, siempre hay una ligazón, ¿no? Como una especie de unión. Mientras que cuando está en erraticidad, para Kardec, erraticidad significa que el espíritu está desembarazado del cuerpo, que está libre de ese cuerpo material, está totalmente libre, se puede mover a disposición totalmente de su pensamiento según ciertas restricciones que se pueden estudiar en el libro de los espíritus, ¿vale? Según también su adelantamiento. Veíamos que cuando un espíritu se encuentra encarnado, la sustancia del periespíritu está más o menos ligada, más o menos adherida, si así podemos decirlo. O sea, nuestro cuerpo periespiritual, ¿vale? Aquí he puesto 2 imágenes un poco simbólicas, ¿no? Aquí he puesto a la derecha este cuerpo como si estuviese el cuerpo súper pegado al cuerpo físico, y aquí pues un poco, ¿no? Como si tuviese ese halo de luz, pero realmente sería que ese cuerpo pues también se puede emancipar con más facilidad o acceder a otras, ¿no? a otras dimensiones o a otros estados que nosotros pues no estamos acostumbrados, ¿no? Y pues cuanta menos ligazón hay, más facilidad habrá para que pueda haber un medium. En algunas personas, como consecuencia de sus organizaciones, hablamos de la organización física, ¿vale?, de biológica, hay una especie de emanación de ese fluido. Esto ya hablábamos que era por el sistema nervioso, ¿vale? Y que eso, o sea, que la constitución es también del sistema nervioso, ¿no? De la mediumnidad. Y eso es, hablando con propiedad, lo que constituye los mediums de influencias físicas o de efectos físicos, que es todo lo que hemos visto hasta ahora, de las mesas estas que se movían, ¿no? Que hacían sonidos, que podían hacer sonidos en el aire aunque no hubiesen objetos, ¿no? Ahí podían materializar algunas cosas. Bueno, también hay que entender que esa emisión no es permanente, lo que explica la intermitencia del poder mediúmnico. O sea que el organismo, ¿vale?, igual que no estamos durmiendo 24 horas al día, tampoco estamos segregando 24 horas al día ese tipo de fluido, pues también va alternando, ¿no? Vale, ya en el punto 76 dice que cuando se tiene
la voluntad de actuar materialmente sobre un punto cualquiera colocado a distancia. O sea, yo quiero tocar la pared que está delante mía, ¿no? El que quiere es el pensamiento, o sea, yo quiero tocar la pared, mi pensamiento quiere tocar la pared, pero el pensamiento no irá por sí solo a golpear ese punto, necesita un intermediario al que pueda dirigir, por ejemplo, un bastón, un proyectil, una corriente de aire, etc. Vale, fijémonos que lo profundo que realmente se mete aquí con algo tan sencillo, ¿no? Yo, mi intención, mi ser quiere hacer una acción y para realizar esa acción necesito un medio y ese medio, en este caso como es un bastón, para tocar el punto X. O el espíritu, en este caso, yo como espíritu quiero decir ciertas palabras con cierta entonación ¿no? Pues entonces todo esto, el espíritu usa el periespíritu y la materia para poder, bueno, el periespíritu para accionar la materia. ¿Vale? Y así poder comunicarse con nosotros, o nosotros usando nuestro cuerpo físico. Vale, fijémonos que el pensamiento, nos dicen, que no es otra cosa que el espíritu encarnado en nosotros y que está unido al cuerpo mediante el periespíritu. O sea, el pensamiento, la inteligencia que mueve los cables, ¿no? Está unida al cuerpo mediante ese cuerpo periespiritual. Ahora bien, el espíritu no puede ejercer una acción sobre el cuerpo sin el periespíritu, porque hablamos de que, a ver, creo que justo viene aquí ahora, sí, porque el periespíritu es la sustancia con la que tiene más afinidad el propio espíritu. Entonces, el espíritu está más cerca por las propiedades de ese fluido universal que hablábamos, que del cuerpo, que es mucho más grosero. Entonces, le va a resultar más fácil transmitir su pensamiento o su intención al periespíritu y este va a activar el cuerpo físico, ¿vale? Porque si tratas el espíritu directamente de mover un cuerpo físico, pues es materia sin más. Necesita de ese intermediario que hemos ido hablando. Entonces, fijémonos, ¿no? Para resumir todo lo que hemos hablado. El periespíritu ejerce su acción sobre los músculos, ¿no? Aquí tenemos esta luz, que sería como identificar como ese periespíritu, y hace ¡pum! Y envía esa información. Realmente es el espíritu que envía la información al periespíritu, el periespíritu al músculo, y los músculos toman el bastón, y el bastón golpea el punto previsto. Todo eso está pasando constantemente en nosotros. Cada orden, cada pensamiento que tenemos, todo eso se está reflejando en la materia física. Todos los pensamientos que son transmitidos del espíritu al periespíritu y por ende al cuerpo físico y a las acciones que materializamos. Pues digo, este estudio es fantástico. Fijémonos que cuando un objeto es puesto en movimiento, levantado o arrojado al aire, no se debe al espíritu que lo toma, lo empuja y lo mantiene suspendido, como lo haríamos con nuestra mano. Hablábamos de que él se identificaba con este objeto y entonces actuaba sobre él. Dicen que el espíritu lo satura. Fijaos qué palabra, ¿no? Es como que se identifica, pero de una forma saturándolo, muy intensa, por así decirlo, con su fluido combinado con el fluido del medium. Ese fluido del medium, recordemos, es el fluido animalizado, es el fluido vital, el que nos da la vida, ¿vale? Estos dos fluidos se conectan, se entremezclan y entonces pueden producir este efecto, ¿vale? Sin este fluido del medium sabemos que no es posible estos efectos. Fijaos ahora, dice, ¿cuánta luz? Esta diapositiva para mí es la más sencilla, pero es que es la que más tiene. Dice, ¿cuánta luz proyecta esta teoría sobre una inmensidad de fenómenos hasta ahora sin solución? ¿Cuántas alegorías y efectos misteriosos explica? Vemos la potencia del periespíritu y del fluido, ¿no? De todos estos fluidos, porque ahora entendemos con una cosa tan sencilla como la que hemos estado ahí, que si las mesas y más mesas, ¿no? Y decíamos ya, ay,
¿Cómo? ¿Pero qué tienen que ver todas estas mesas? Pues es para llegar a entender que de este mismo fenómeno todos funcionan de una forma similar. Por ejemplo, escuchamos un ruido, ¿no? O llaman a una puerta y nadie ha tocado. Pues esto sabemos que es igual que funciona, porque los efectos físicos funciona igual que con la mesa. El espíritu, a través de su periespíritu y el fluido universal mezclado con el fluido que emana el medium, puede hacer esos sonidos. Uy, estoy en casa teniendo una cena romántica, estamos en el sofá y hay una vela puesta en la cocina, todo cerrado y ¡pum!, se apagan todas las velas. ¿Qué ha pasado? Pues ya sabemos lo mismo, es el medium, es la energía del medium más el espíritu que puede manejar esto. La tecnología, uy, me está poniendo la fotografía de Pepito todo el rato recurrente en el móvil y esta persona ya ha fallecido. Y se me vuelve a poner, y se me vuelve a poner, y yo lo reinicio el móvil y se me vuelve a poner. Pues es que están ejerciendo energía y nosotros sabemos que como la electricidad es una materia, pueden actuar sobre este móvil. Lo mismo con las luces. De pronto empieza a parpadear la luz, una por aquí, otra por allá, de pronto hasta nos pueden dar mensajes, ¿cómo serían, no? De Morse, nos pueden dar mensajes Morse a través de la luz, capaz, que bueno, ¿qué pasa? Y ya vamos a, venga, y otro más que también se me ocurrió, estos efectos físicos también de las nubes, las tormentas, ¿no? Los fenómenos atmosféricos, también podrán actuar sobre esto. Pues esto lo dejo ahí, ¿no? Porque también realmente es que ahí vemos también, yo siempre me acordaré de estas tribus nativoamericanas y también árabes, que que hacen llamados a la lluvia y de pronto ¡pum!, viene y llueve y cuando no estaba ni previsto dices, ¿y esto? ¿Y cómo ha pasado? ¿No? Y yo esto lo he visto además, es que es súper fuerte, que de repente no pone que va a llover y cae una tormenta. Por un medium, ¿no? que lo ha hecho acontecer. Y es que se puede. Por lo mismo, hay un espíritu, el agua no deja de ser materia con una forma determinada y se puede actuar sobre la naturaleza. Fijémonos la cantidad, solo estos son algunos pocos, pero la cantidad de fenómenos que salen de las mesas. O sea, se abre todo un panorama al que podemos ver. Entonces, una pregunta que se podría hacer un escéptico. ¿Esto resulta contrario a la ley de la gravedad? O sea, aquí Kardec se da cuenta que hay ciertas personas que pueden estar rechazando esta teoría. Y dice que rechazar esto así a priori no tendría ningún sentido. Dice, la negación no constituye una prueba. O sea, si yo digo, no, esto no es así, ¿y qué pruebas tienes? ¿No? Vale, entonces, punto número 2. Si el hecho realmente existe, no importa que sea contrario a todas las leyes conocidas, es decir, que conocemos, puesto esto prueba solo una cosa, que se basa en una ley desconocida, pero que es una ley natural. Lo que pasa es que no la conocemos, como cuando, esto ya lo hemos visto en los primeros estudios, cuando se dice, ¿no?, el heliocentrismo, ¿no?, que estamos girando alrededor del Sol, ¿cómo vamos a estar? Todo gira alrededor de la Tierra. O, no, la Tierra es redonda, no es plana. Pues esto hablamos más de lo mismo. Apenas estamos conociendo y estamos indagando en cosas que tenemos que seguir avanzando con la ciencia, ¿no? Y aquí, pues, dice Kardec que acabamos de explicar una de esas leyes, una, pero eso no es razón para que los incrédulos la acepten. Fijaos qué interesante, ¿no? Dice, ahora vamos, o sea, ya os he explicado y nos han dicho los espíritus cómo funciona, pero ahora vamos a constatarlo con otros ejemplos. Dice, precisamente porque ha sido revelada por espíritus que dejaron su vestimenta terrenal, es decir, que dejaron el cuerpo.
en lugar de serlo por espíritus que aún llevan puesta esa vestimenta y que ocupan sillones en la academia, ¿no? Dice, según este criterio, si el espíritu de Árago hubiese presentado esa ley cuando vivía en la tierra, ellos habrían aceptado con los ojos cerrados, pero como viene del espíritu Árago que ha muerto, ¿vale? Es una utopía. ¿Ah? Interesante. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que creen que al morir Árago también murió todo lo que había en él. Fijémonos qué interesante. Que es que aún siendo espirituales, o gente que incluso creemos a veces que somos espiritualistas, no creemos muchas veces en la existencia del alma y de su individualidad, y la negamos totalmente, cuando nos están demostrando que sí, que esa individualidad continúa y que tiene un porvenir, que por eso es tan importante estudiar esto y aprender que hay una serie de cosas que podemos ir aplicando en nuestra vida, como la caridad, la humildad, ¿no? Para que nos van a ayudar a que esa individualidad tenga una existencia mucho más plácida, mucho más plena, más integral. Y ahí vamos caminando, porque por el momento aún vamos surfeando la vida de aquella manera. Entonces, Kardec en este punto, para estas personas que aún no creen, dicen, vamos a intentar daros una respuesta ubicándonos en el punto de vista de las que ellos se encuentran, es decir, algo más materialista, haciendo una abstracción por un instante de la teoría de la animación artificial. Vamos a ver, pues. Dice, aquí ya vamos, yo esto lo he intentado representar más o menos para que se entendiese. Dice que cuando se hace el vacío dentro de la campana de la máquina neumática, esto pongo yo entre paréntesis, esto no está en el libro, una máquina de vacío, ¿vale? Esa campana se adhiere con tal fuerza a su soporte que es imposible levantarla. O sea, la campana está pegada al soporte y no se puede mover, debido al peso de la columna de aire que ejerce presión sobre ella. Déjese entrar el aire y la campana se podrá levantar con mayor facilidad, porque el aire que queda dentro contrabalancea el aire exterior, mientras que abandonada a sí misma, permanecerá pegada al soporte por efecto de la ley de gravedad. Vale, entonces, ahí está, fenomenal. Voy a quitar el volumen un momento para que no se escuche. Sobre todo aquí. Vale. Entonces, esto es un experimento, ¿vale? Esto es un vídeo de YouTube que son de ciencia, CienciaBit, ciencia y tecnología. Y lo cojo para explicaros qué es esto de la campana. Esto es una campana de vacío, ¿veis? Es apenas un cuenco de cristal, de vidrio, con, en este caso, diferentes objetos dentro. Aquí es que para que lo veáis mejor. Abajo tiene un puntito donde se absorbe ese aire y entonces suceden cosas, se genera un vacío dentro de esa campana. ¿Vale? Entonces, cuando hay un vacío, esa campana tú intentas tirar para arriba, pero es que no puede porque está por la presión adherida a la mesa. ¿Vale? Cuando esa presión, cuando se quita ese vacío, se deja, pues tú puedes levantar porque es un cuenco de vidrio, no tiene más. Entonces vamos a ver, mirad qué chulo esto. Vale. Entonces, mira, ahí coge los globos aquí y aquí, mirad, fijaos, aquí esta es la medida que tienen y de pronto empieza a hacer este vaciado. Mirad lo que empieza a pasar con los globos. Se hinchan, se explotan. ¿Y esto? Qué fuerte, ¿no? Les está quitando el aire por estos agujeritos de aquí abajo, ¿veis? No se hinchan, se está expandiendo el aire. Está sucediendo un fenómeno totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Entonces, solo sobreviven dos, que estos son los que menos hinchados estaban. ¿Vale? ¿Veis? Realmente este es el tamaño de los globos. ¿Vale? Entonces, es el equilibrio entre la presión interior-exterior. Aquí, por ejemplo, hace lo mismo con papel de burbujas, con un guante, ¿veis?
El guante no se está hinchando, el guante se está expandiendo por el vacío. Estas son las propiedades que nos habla Kardec. Es que nosotros vivimos en un universo enorme del que desconocemos totalmente las cosas y las situaciones que están pasando, ¿no? Bueno, ¿veis? Ahí los agujeritos, es que es súper interesante. A mí me pareció muy chulo. Entonces, en este momento en el que se empiezan a poner... A ver, aquí se ve. Cuando se pone la campana y se extrae todo esto, no se puede mover esa campana. Pero cuando... Mira qué fuerte, ¿no? Se mueve ahí el taponcito. Pero cuando eso lo desactiva, pues lo quita con total facilidad. Bueno, yo creo que esto ya ha quedado claro, se ve más visible y podemos proseguir. A ver si me deja, si me deja salir. A ver, ahí estamos. Ahí vamos. Entonces, imaginamos, ahora ya tenemos, ahora visualizamos mejor. A mí es que esto me costó. Ya al principio decía, ¿esto qué será? Pues dice, comprímase ahora el aire que está en su interior y generando una densidad mayor de la que el aire que está afuera, la campana se elevará pese a la gravedad. Si la corriente de aire es rápida y violenta, la campana se mantendrá suspendida en el espacio sin ningún punto de apoyo visible, tal como esos muñecos que giran encima de un surtidor de agua. Aquí, por ejemplo, en el segundo ejemplo, me viene la idea, pues esta manguerita con el cuenco, tú le pones a presión y eso se mantiene ahí, el agua va cayendo, ¿no? Si buscas la presión idónea. Pero es que también me viene a la cabeza estas fuentes con una bola de piedra, ¿no? Que va saliendo el agua y el agua va moviendo la bola y está girando, girando, girando. Pues es igual. Todo depende de la presión. Y en el otro, ¿vale? Dice cuando el aire tenga una densidad, dice el aire que está sujeto, está comprimido, o sea, tiene mayor densidad que el aire que está fuera, pasa esto. ¡Tarán! Los globos. ¿Vale? Los globos de hidrógeno o cepelines. Entonces dice, ¿por qué entonces el fluido universal, que es el elemento básico de toda la materia, acumulado alrededor de la mesa, ¿vale? O sea, nos imaginamos poniendo ese hidrógeno, ¿vale? Como si fuera un globo, alrededor de la mesa y lo acumulo, no podrá tener la propiedad de disminuir o aumentar el peso específico relativo, como lo hace el aire con la campana de la máquina neumática, o como lo hace el gas de hidrógeno con los globos. Aquí he puesto globos, entre paréntesis añado cepelines. Sin que para eso sea necesaria la derogación de la ley de gravedad. ¿Conocéis acaso todas las propiedades y todo el poder de ese fluido? No. Entonces no neguéis un hecho porque no lo podáis explicar. Aquí nos ha desbaratado todo lo que pensábamos, ¿no? Que podía ser, si ya tuviésemos alguna duda. Bueno, dice, volvamos a la teoría del movimiento de la mesa. Si por medio de lo que hemos indicado el espíritu puede levantar una mesa, también podrá levantar cualquier otra cosa, un sillón por ejemplo, y si puede levantar un sillón, también podrá, si tiene la fuerza suficiente, levantarlo con una persona sentada en él. Fijaos, depende también del material que ¿no? Como esa batería que tiene y luego la propia fuerza hablábamos de que los mediums más materializados tenían más fuerza que los más elevados en este caso, porque su fuerza es moral. Dice, esta es, pues, la explicación del fenómeno que ha producido incontables veces consigo mismo y con otras personas el señor Home, este hombre de aquí. ¿Quién es el señor Home? Pues ahora lo vamos a ver. Lo repitió durante un viaje a Londres y para probar que los espectadores no eran víctimas de una ilusión óptica, hizo en el techo una marca con el lápiz y dejó que pasaran por debajo de él mientras se mantenía suspendido en el aire. Sabemos que el señor Home es un poderoso medium de efectos físicos. No estamos hablando de efectos de otro tipo que iremos viendo. Ahora estamos hablando solo de los físicos. Y en el caso mencionado
él era al mismo tiempo la causa eficiente y el objeto. O sea, el que está ejecutándolo y donde se produce el fenómeno. Bueno, esto es interesantísimo. Os invito a leer un poquito más, aparte de lo que yo os expongo aquí, porque no me quiero extender, que investiguéis. Hay personajes como Tolstoy que han firmado y patentado, o sea, patentado no, y han dicho y confirmado que este hombre volaba, que ya sabemos cómo se hace. Entonces, por eso que lo investiguéis. Daniel Douglas Home, nacido en 1833 y fallecido en 1886, en esta época, ¿no?, del espiritismo, fue uno de los médiums más famosos del siglo XIX, conocido especialmente por su supuesta capacidad de levitar, entre otros fenómenos paranormales. A diferencia de otros médiums de la época, nunca fue descubierto utilizando trucos de ilusionismo. Bueno, ¿sabéis un dato curioso? Que Darwin investigó, o sea, nunca dijo nada en contra de Douglas. Le preguntaron y él cayó, porque como no conocía esas leyes, dijo, no, esto no sé, no puedo decir nada. ¿No? Entonces, nunca fue descubierto utilizando trucos de ilusionismo y realizaba sus demostraciones a plena luz, no en la oscuridad. Esto también hemos hablado, lo de hacerlo en un entorno oscuro, no sé cuántos. Puede ser que algunos mediums lo necesiten, pero no necesariamente para hacer este tipo de efectos físicos es necesario. Nacido en Escocia, se trasladó de niño a Estados Unidos, donde comenzó a manifestar habilidades paranormales en la adolescencia, como predecir muertes. Rechazado por su tía adoptiva, fue acogido por el movimiento espiritista emergente. Numerosas figuras prominentes, incluyendo científicos y académicos, como ya os he mencionado, pero investigar porque hay un montón, es súper interesante, fueron testigos de sus fenómenos inexplicables. Aquí le tenemos a él. En 1855 se trasladó a Inglaterra, esto ya lo estábamos viendo en el libro de los mediums, donde atrajo aún más la atención. Uno de sus episodios más famosos ocurrió en 1868, cuando varios testigos afirmaron, esto ya estamos hablando que es justamente después de que se publicara el libro de los espíritus, ¿vale? Es el 57, si no me... Sí, ¿no? 57. Vale, entonces aquí pues ya casi 10 años después, 11, varios testigos afirmaron verlo levitar y flotar por una ventana a 3 pisos de altura. También manejaba fuego sin quemarse. Incluso el famoso escapista Harry Houdini, crítico de medios fraudulentos, nunca logró replicar sus proezas ni demostrar fraude en su caso. Punto. O sea, Kardec ya lo está dejando. Dice, ahora queréis convenceros bien. Entonces, vamos a ver que igual que una mesa puede volar, también se pueden generar fluidos que puedan, como hemos visto con lo de la campana, ¿no? Dice, el aumento de peso de una mesa es un fenómeno que también se puede dar. Vamos a ver esto, ¿no? Volviendo ya al texto. Bajo la influencia de ciertos mediums se han visto objetos muy livianos que ofrecían una resistencia de este tipo y luego cedían de repente ante un mínimo esfuerzo. La mesa tiene siempre el mismo peso intrínseco, esto ya lo sabemos, no va a dejar de pesar lo que pesa, porque su masa no ha aumentado. Sin embargo, una fuerza extraña nos referimos que es ajena a ella, se opone a su movimiento y esa causa puede residir en los fluidos circundantes que la penetran. Bueno, tal vez, ya en el punto 80 estamos, ¿vale? Tal vez se diga que como ese fluido es imponderable, su acumulación no puede aumentar el peso de un objeto. Estamos de acuerdo, pero notad que si hemos utilizado el término acumulación, ha sido por comparación y no porque hayamos identificado de modo absoluto ese fluido con el aire. Ignoramos su naturaleza íntima y estamos lejos de conocer todas sus propiedades, ¿vale? Entonces, cuidado con pensar que el fluido universal o todos estos fluidos que estamos hablando son aire. El aire tiene otras cualidades, sí, que llega a ser ponderable, además pero
quizá como a nivel visual nos sirve de referencia, ¿no? Pero no es. Dice, por ejemplo, la electricidad también está clasificada entre los fluidos imponderables. Aquí sí, la electricidad sí. Sin embargo, un cuerpo puede ser retenido por una corriente eléctrica y ofrecer una gran resistencia a quien quiera levantarlo, lo que hace que ese cuerpo se vuelva más pesado en apariencia. Bueno, yo creo que esto es súper obvio, ¿no? Es que vemos desde, yo pienso también en los imanes también eléctricos, en muchas cosas que ya sabemos que la electricidad puede hacer accionar y cambiar totalmente las propiedades de algo, y luego tú desenchufas el aparatito y ya es otra cosa, ¿no? A día de hoy la tecnología, es que esto ya, la física, la química nos está indagando en estos temas, que ahora Kardec seguro que si se pone a revisarlos estaría feliz, porque habría un montón más de cosas que podrían constatar. Bueno, del hecho de que no se vea lo que lo retiene, sería ilógico deducir que no existe. Así pues, el espíritu puede utilizar palancas que no conocemos. Que no nos pongamos en una actitud de ya lo sé todo, yo he venido a esta tierra y ya no. Realmente nacimos sin saber apenas nada, tuvimos que aprender de cero y seguimos aprendiendo. Así que mucho cuidado y mantengámonos con esa idea también, esa premisa filosófica de que, yo aunque conozca, hay mucho más conocimiento y muchas más cosas que puedo desconocer. No porque sepa algo, conozco ya todo, ¿no? Esa es una de las bases que Kardec usa para escribir estos libros. Se han observado tantos ejemplos de una joven débil y delicada que levanta con los dedos sin esfuerzo, ¿vale? Nos imaginamos ahí una chica jovencita levantando a un hombre fuerte y robusto, como si se tratara de una pluma, junto con la silla que él está sentado. La prueba de que la causa del fenómeno es ajena a la persona que lo produce se encuentra en las intermitencias de esa facultad. Pues de pronto dice, sí, voy a levantar porque tú qué. Y el espíritu dice, no, pues yo ahora no te voy a ayudar. Y entonces se queda ahí intentando levantar al hombre. Claro que no puede, porque no hay un fenómeno mediúmnico aconteciendo. Bueno, pues aquí ya hemos acabado. Si no, a ver, sí, aquí ya estamos. Abrimos ya paso a las preguntas y a un nuevo capítulo. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y nada, a por ello.